Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis esta tardecita en la que, bueno, vengo no solamente a hablar yo, sino que traigo un invitado. De hecho, como veis aquí, ya tengo puesto la imagen del librito que vamos a presentar hoy. Muy buenas, Marticia, ¿qué tal estás? Es el libro de Antonio Casado de Arrocha, Casa de Cambios. ¿De qué va el libro? Pues vamos a hablar de eso hoy, Arcéngel. Vamos a hablar de eso precisamente hoy. Luna de Plutón, el nuevo libro del que todos hablan. Sí, sí. El nuevo libro, que lo tengo por aquí, pero lo tengo doblemente ahora. Está doblemente. Está en el directo, en el OBS, y lo tengo yo también. Bueno, pues es el mismo, de hecho, porque no encontraba una imagen con tanta calidad y lo que hice fue escanear la portada yo. Entonces realmente es el mismo, solo que está dos veces. En fin, quiero dar paso ya a Antonio y que lo veáis como yo lo veo también. Y nada, dar un saludito y un abrazo y una bienvenida a este canal, a Antonio Casado de Rocha. Uy, no, me estoy viendo yo doble. ¿Por qué me estoy viendo yo doble? Porque tengo el directo abierto, estupendo. Perdona, Antonio, ¿qué tal? Hola, hola, hola a toda la gente que os habéis reunido aquí. Hola, Diego, muchísimas gracias por prestarte tú también y toda tu comunidad a esta presentación, que, por cierto tengo que decir que es la primera, ¿eh? Esto es una Hmm. primicia mundial aquí en tu canal. Voy a comentar un poquito tanto, tanto de qué va el libro como mi impresión, mi lectura y, y todo esto. Y luego doy paso a Antonio para que nos hable desde su perspectiva como autor de todo lo que nos quiere contar con este librito. Ya te he dicho, el tiempo que quieras, Antonio, y luego yo ya me, ya me preparo algunas preguntitas y vamos a tener aquí una charla, así que si queréis ir dejando preguntas, yo también me las voy a apuntar, yo también me las voy apuntando o si queréis si quiere Antonio durante su propia presentación, vamos respondiendo algunas y bueno, intentamos hacerlo un poco más entretenido. Bien, lo primero que tengo que comentar es que a mí este libro me llega la noticia por Twitter, vi primero en Twitter que Antonio había escrito este librito que estaba a poco de publicarse, y poco después, me escribió él y me propuso algo que yo, la verdad, que no esperaba en absoluto, que era presentar el libro aquí, algo por lo que estoy muy, muy agradecido. De hecho, la propia editorial se ha encargado de enviar el libro, así que muchas gracias a los chicos y chicas de NED, ¿no? La editorial es NED Ediciones, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, y bueno, el libro, la verdad, conforme me llegó, empecé a leerlo con muchas ganas y me ha sorprendido en parte y por otra parte no, quiero decir, yo ya por el conocimiento que tengo del autor Antonio como del otro autor que es Henry Thoreau o Thoreau, creo que Antonio prefiere pronunciarlo como Thoreau. Sobre esto hay una discusión siempre abierta, siempre perenne, que, que conviene recordar porque yo he tenido casos en los que algún profesor me ha increpado por decir Thoreau en lugar de Thoreau, ¿no? Cuando la pronunciación, eh, al menos la que yo utilizo, viene más de una acentuación más francesa, ¿no? Más afrancesada, la de Thoreau. Y ahí todavía hay un campo abierto en el que se aceptan diferentes pronunciaciones. Lo dicho, tanto por conocimiento de un autor como del otro, yo ya me he visto con un campo conocido que en parte no me ha sorprendido, pero en parte me ha sorprendido y me ha gustado mucho que este libro no solamente es una presentación de ideas o una elaboración de un discurso basado en un autor, sino que es un diálogo muy fluido, es un diálogo que cada capítulo a capítulo va
indagando en diferentes ideas y poniéndolas en conexión con diferentes autores. De hecho, incluso hay una correspondencia, un capítulo de correspondencia con Jorge Richman, que es una cosa que me gusta mucho de los textos de Antonio. También tengo por aquí Una casa en Walden, y es que cada capítulo parece que va a ser un mundo diferente, porque puede cambiarte la formulación, puede cambiarte el estilo, el método de aproximarse a las ideas de una vez para otra, ¿no? En Una casa en Walden pasaba con el primer capítulo, que es más, tiene más forma de diario, y luego el resto son ensayos de temática un poco más diversa y separados, ¿no? Entonces, por una parte me ha sorprendido, pero lo dicho, no me deja tampoco fuera de lugar, porque la forma de divulgar del texto me parece muy amena y muy bien escogida también para lo que es el tema, ¿no? Un tema difícil quizá, un tema complejo de trasladar a la situación contemporánea, en la que muchas veces estamos muy distantes a nivel personal, a nivel emocional, de ciertos problemas más ecológicos. A veces estamos más cerca de otros tipos de problemas que nos tocan más de cerca o que nos conmueven más, pero los problemas ecológicos muchas veces quedan poco vistos dentro de nuestras preocupaciones. Si es que tenemos conciencia de que hay que reciclar o de que hay que contaminar menos, pero los datos específicos y las nociones de cómo podemos cambiar esos modos de vida y afrontar el peligro y al final la debacle que tenemos ante nosotros es un tema que no se aborda con la suficiente precisión, ¿no? Y aquí Antonio lo que hace, y me gusta mucho, es aproximarse a ese tema desde una perspectiva más cotidiana. Tiene en cuenta los puntos de vista de las prácticas comunes, del qué hacer en nuestro día a día. Tiene las 6 capacidades, ¿no?, que decía Jorge Richman, las 6 capacidades o 6 habilidades que tienen que ver, que conectan mucho con nuestra forma de vivir y que podemos comprender de manera más concisa, ¿no? Y quizá ese es un punto muy a favor de este libro, ¿no? Es divulgativo, pero también explora esa concisión de una manera que pocas veces se hace. Yo quiero dar paso a Antonio para que él nos hable de su perspectiva, que él nos hable de bueno, como él prefiera de su propia obra. Y nada, en principio, Antonio, te dejo comentar lo que quieras. El directo es tuyo. Bueno, es nuestro. La verdad es que tenía muchas ganas de estar contigo otra vez, de escucharte, de charlar contigo y con la comunidad. Si la gente hace preguntas en el chat, genial. Si las quiere hacer en directo también, no sé si es posible en esta plataforma. Pero bueno, para eso lo he escrito, para continuar para poner en papel un diálogo que estaba sucediendo pues en mi vida en los últimos 2-3 años, pero también para continuarlo, ¿no? Y bueno, tú y yo nos hemos visto yo creo que 3 veces y la primera fue en circunstancias muy inolvidables, ¿no? Porque fue en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en el jardín. No. La primera fue antes, fue en Murcia. Fue en Murcia, es verdad. Sí. Esa sale. Que además recuerdo, perdona que te corte, Antonio, recuerdo que María José me dijo, María José, que estaba organizando, para quien no se sitúe, porque estamos hablando de un encuentro personal y tal, estamos haciendo referencia al Bicentenario de Zuró y a un evento que hicimos antes del Bicentenario en Murcia, que eran unas sesiones, unas charlas, conferencias o como se quieran llamar, con autores invitados. Yo se lo propuse a María José, le propuse varios nombres de
autores que yo conocía por haberlos leído, que me interesaban y que eran y que pues se movían en este mundo y que sabían más del tema. Y claro, me dijo, quiere conocerte, Antonio Casado. Y yo, ¿cómo que quiere conocerme? ¿Qué sabe de mí, no? Este señor que yo lo conozco de lo que he leído de él y de sus trabajos y me encanta lo que escribe. No concebía yo que hubiera esa direccionalidad. Y para mí fue una maravilla. Ese encuentro, ese primer encuentro fue maravilloso. Y el segundo, pues tampoco le fue a la zaga, porque ese sí que fue fuera en un contexto completamente zoroviano, después de una charla en un jardín con otros colegas. Y a mí Zoro, bueno, este es un libro que es muchas cosas, como tú has dicho, y me gusta el subtítulo, que además no elegí yo, sino que lo eligieron en la editorial. O sea que la editorial NET ha metido mucha mano y ha cogido el libro con mucho cariño, han hecho muchas sugerencias, han trabajado verdaderamente como editoras. Y el subtítulo yo creo que es un acierto porque dice activar nuestras capacidades transformadoras siguiendo a tres autores, ¿no? Henry Thoreau, Martha Nussbaum y Otto Scharmer. Hay muchos más que están entre las dos, bueno, entre la portada, la cubierta y la contracubierta, pero esos tres son muy importantes. Y el primero es Thoreau. Y Thoreau es un tipo del siglo XIX. O sea, entonces, fundamentalmente es un libro sobre Thoreau, pero un libro que trata de traerle a nuestro mundo y de insertarlo en conversaciones que estamos teniendo sobre nuestros problemas, que en parte eran también los de Thoreau. Thoreau los anticipó en muchos sentidos, ¿no? Pero es un libro que parte de una lectura de Walden, sobre todo, que es la gran obra de Thoreau, que escribió en esa cabaña que está dibujada en la cubierta. Y el tema, esa casa de cambios procede de sus escritos, es una frase de su primer libro, antes de Walden. Y a mí me gusta mucho y ahí sí que no transigí. Para mí el título era innegociable porque el gran tema del libro es ese, ¿no? Cómo crear espacios que faciliten transformaciones personales, transformaciones sociales. Y bueno, todas sabemos que estamos en un momento en el que son necesarias, ¿no? Porque estamos llegando a los límites del planeta, porque las emisiones de CO2 están desbocadas, el cambio climático es una realidad. Entonces, el libro tiene que ver con eso, cómo crear espacios que faciliten la transformación. Y puedo seguir, ¿eh? Pero... Sí. No. En ese, a ver... Una cosa, has mencionado que es un ensayo y has mencionado la diversidad de géneros. Eso también estoy satisfecho con ello. Hay cosas con las que no estoy tan satisfecho, supongo que por eso sigo escribiendo libros. Sí. Pero es un ensayo, no es un libro académico. Bueno, yo estoy aquí en mi despacho de la universidad, pero no es un libro, es un libro que emerge también de mi experiencia como profe y como investigador, pero es un libro para el público general. Y entonces, por eso esa libertad que mencionas, ¿no? Utilizo muchas citas, pero también hago esquemas y introduzco, y es un poco transmedia en el sentido de que, pues bueno, le hago una pregunta a un experto, a Jorge Reckman, sobre estos temas. Él me la devuelve mediante un vídeo de YouTube y yo de alguna manera le respondo a él mediante pues mi respuesta está incluida en el texto, ¿no? Y antes habíamos estado intercambiando correos electrónicos y esos correos también aparecen en el libro. O sea, que es un libro que utiliza diferentes géneros, diferentes estilos y diferentes recursos, porque yo creo que ante la magnitud de los desafíos que tenemos, pues hay que darle con todo, Diego. Sí. No, y además se nota esa intención, ¿no? Porque el punto de la casa de cambios que dicen, ¿no? Que es precisamente, pues eso, es una expresión de Thoreau, será por expresiones
que podemos encontrar en sus diarios, en sus obras, para poder inspirar diferentes propuestas, que hay muchísimo donde elegir, pero esta expresión es lo que decía, ¿no? Nos convoca mucho a la cotidianidad, a la casa, al lugar, ¿no? El crear espacios. Lo de los espacios, a mí además siempre me interesa muchísimo la concepción espacial y la forma de ver los lugares, porque siempre considero que bebemos mucho de ahí, bebemos mucho de lo que hay más a nuestro alrededor, aunque ahora tenemos más cosas que no están tan cerca, pero que también consideramos, tenemos la perspectiva de que están, por así decirlo, a la mano, ¿no? Las redes sociales, en internet y tal. Sí es verdad que no son un lugar físicamente en el que estemos, pero las formas de acceder a ello están a la mano igual y, por así decirlo, forma parte del lugar donde habitamos, ¿no? En casa tienes un ordenador o tienes el teléfono en el bolsillo siempre, etcétera, etcétera. Al final forman parte de esos espacios, ¿no? Totalmente, y de hecho el libro trata de esto también, ¿no? Hay otro elemento que es muy importante y es que, bueno, es como muchos otros que se han publicado últimamente o se están publicando, es un libro post-pandemia y claro, te puedes imaginar lo que yo hice durante el confinamiento, ¿no? Pues fundamentalmente hice dos cosas, además de dar clases online y atender a la casa. Pero en cuanto a vida intelectual, me ocupé sobre todo de volver a leer Walden, que es un libro ideal para el confinamiento, porque trata de cómo Thoreau se pasa 2 años, nada menos, en una casita así de pequeña, y me leí Walden de cabo a rabo, y al mismo tiempo estuve participando en una serie de conexiones online con muchísima gente, todo el mundo hizo cosas muy locas durante esas semanas, y yo me la pasé ahí haciendo sesiones online con esta gente de Otto Scharmer, el Presencing Institute y en torno a esto que se ha dado en llamar la teoría U. El libro, yo creo que también tiene ese interés, es la primera exploración sobre teoría U que hay en castellano desde un punto de vista histórico, porque yo cuento un poco en el libro de qué va todo esto, de eso igual hablaremos un poco más adelante, pero fundamentalmente es también una metodología para la transformación personal y social y yo llevaba ya unos meses pues aquí formándome en ella con gente aquí de Donostia y de la universidad y luego vino la pandemia, claro. Entonces, fue muy intensa esa experiencia de compartir con cientos, miles de personas esas sesiones online en las cuales estábamos tratando de entender lo que estaba ocurriendo y cómo hacerle frente y cómo transformar pues, nuestro software cultural también, ¿no? Porque una de las cosas que Thoreau siempre decía es que es muy difícil, no puedes cambiar el exterior si no cambias el interior, ¿no? Esa es una idea clave para entender su filosofía, el movimiento trascendentalista en el que él se educa. Y esa es una pieza clave también de esta metodología de Otto Scharmer. Y entonces ahí ya empecé, tal vez porque estaba leyendo Walden al mismo tiempo que me estaba conectando con toda esta gente en todo el mundo, pues empezaba a ver como paralelos, ¿no? Entonces esa fue un poco la hipótesis que empezó a articular el libro. ¿Hay alguna relación? Había pistas, porque el propio Otto Scharmer en sus libros menciona a algunos pensadores, artistas que le han inspirado y en una página en particular menciona a Thoreau, pero no lo desarrolla. Es verdad que también Scharmer vive muy cerca de Walden Pond, vive en Massachusetts y es profesor del MIT. Y alguna vez ha grabado algún vídeo en Walden mencionando, muy cerca del lugar de esa casita, mencionando el experimento de Thoreau. Pero más allá de eso no hay nada, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver qué descubro. Entonces empecé a leer Walden y a leer los textos de Otto Scharmer, pues un poco con esas gafas, buscando similitudes y empecé a encontrarlas, ¿no? Entonces, como libro de investigación, ese es el ejercicio que hice y es un libro un poco de investigación histórica, ¿no? De encontrar. Y a mí me gusta porque, por un lado, prueba que
que las obras de Thoreau han dejado una impronta, han dejado un legado en el mundo, ¿no? Y no solo en Gandhi, en Martin Luther King o en otros, sino que está vivo ahora, ¿no? Está vivo en Black Lives Matter o en la propia teoría U de Otto Scharmer y sus seguidores, que son muchos. Y al mismo tiempo que estas metodologías de innovación social pues no son algo completamente nuevo, sino que también hunden sus raíces en fenómenos culturales, políticos, sociales que nos llevan al siglo XIX y antes aún, ¿no? Porque obviamente Thoreau tampoco se inventa nada de cero, sino que él está inspirándose en los románticos ingleses, en los trascendentales, bueno, en la filosofía idealista alemana, en los clásicos de Oriente, etc. Así que es un viaje, digamos, entre el presente y el pasado. Sí, y además, más todavía, es decir, en el propio libro empiezas comentando la revisión sobre las notas más botánicas de Thoreau como una buena fuente para estudiar los cambios en el clima, los cambios en los procesos de la vida vegetal, ¿no? Es que este era un señor que vivía con un cuaderno y mientras estaba ahí viviendo en la laguna, pero también antes y después, llevaba un diario que estuvo 25 años escribiendo y es la fuente de todo lo que escribió y publicó y seguramente es su obra más interesante. Es una cosa monumental y que a mí me gusta mucho Thoreau por una razón y es que interesa tanto a los... Te puedes encontrar a gente interesada en Thoreau, desde políticos, activistas, artistas, académicos, gente que estudia la literatura norteamericana, pero también gente que estudia pues desde la filosofía, desde la arquitectura. O sea, ha generado impacto o consecuencias en muchas formas de vida, ¿no? En agroecología, etcétera. Y no es solo un mundo académico, sino que es un mundo pues también de activistas y de seguidores, ¿no? Sí, sí. Yo soy miembro de la Thoreau Society y ahí hay académicos, pero también hay gente que no es académica. Eso a mí me gusta mucho porque creo, y este es otro de los temas del libro, que flaco servicio le vamos a hacer a la sociedad, la gente que trabajamos en la universidad, si no bajamos de la Torre de Marfil y trabajamos a pie de calle, pues bueno, y trabajando con gente que no son especialistas, ¿no? Entonces, por eso me interesa Thoreau y por eso mucha gente está interesada en él también, ¿no? Y luego también esta idea de que los datos y las cosas que él escribió hace ya más de 200 años, bueno, hace casi 200 años, ¿no? Nació hace más de 200 años, pues tienen influencia. Como has dicho, Thoreau además es que era un tipo como muy completamente hombre orquesta, ¿no? Porque tan pronto estaba haciendo observaciones científicas, y son esos datos que has mencionado, como te estaba escribiendo un poema o estaba escribiendo un discurso para una reunión de activistas abolicionistas, o sea, gente que estaba luchando contra la esclavitud en ese momento, o te estaba haciendo una descripción antropológica de los grupos indios con los que se estaba encontrando en sus viajes, ¿no? O sea, le daba a todo. Y yo creo que eso también es como muy actual. Necesitamos darle a todo, necesitamos especialistas también, pero necesitamos ese enfoque como muy de verlo todo al mismo tiempo. Además es precisamente esa visión intercultural, ¿no? Que tú también comentas a veces, la necesidad de aceptar lo extraño, lo externo, de salir de la frontera. En el caso de Thoreau, eso es continuo, es decir, él directamente no atiende a ningún límite exacto en sus intereses ni en su forma de pensar el mundo, sino que va siempre teniendo diálogos pues eso, o con los nativos o con Oriente, ¿no? Una gran influencia del pensamiento oriental en su obra. Y eso también lo traslada al final su pensamiento, que no es un típico pensamiento de un estadounidense, ¿no? No es el típico pensamiento como se podría pensar de un yanqui que habla de su país y que habla de su tierra, ¿no? Es otra cosa. Sí, en eso fue un pionero y por eso tal vez fue incomprendido en su tiempo, ¿no?
iba muy por delante y, y es verdad que siempre te sorprende. Yo por eso no me canso de leerlo, ¿no? Él en el diario escribió en un momento, lo digo en el libro, ¿no? Bueno, él era miembro de una sociedad científica, le pasaron una encuesta diciendo, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Y él dice, bueno, soy un científico, pero también un místico y un trascendentalista. Y él en el diario pone, y de esa manera entenderán que no me van a entender, ¿no? No era lo habitual, ¿no? Mm. Claro, él lo podía hacer porque él había tenido una educación, fue la primera persona de su familia que pudo ir a la universidad, entonces pues tenía una formación humanística, podía leer en griego y al mismo tiempo era alguien, porque venía de un entorno humilde, como muy pegado a tierra, entonces era alguien que trabajaba en una fábrica de lápices y que usaba la biblioteca para buscar formas de mejorarlos. Entonces era alguien como muy del MIT, como alguien muy ingeniero, ¿no? Era capaz de escribir, de traducir del griego, pero también era capaz de medirte un terreno, de mejorarte una máquina o de construir una casa, como se cuenta en el propio libro de Mm. Walden, ¿no? Mm. Además, sí, sí, completamente polifacético. El propio concepto de trascendentalista ya en el momento era sinónimo de incomprensible, ¿no? Incluso el moonshine también se utilizaba a veces Estaba mal y visto. sí, tenía un poco ese prejuicio ya y evidentemente ahí quería marcar, ¿no? Quería marcar y decir, mira, yo os puedo hablar de botánica, os puedo hablar de mis estudios más naturalistas, pero al final soy un trascendentalista y es lo que os vais a encontrar, ¿no? En el fondo está el trascendentalismo, que quizá, bueno, no quiero meterme mucho en eso ahora mismo, pero quizá también está un poco en la base de cómo debería o cómo tendríamos que interpretar esos últimos textos, ¿no? ¿No? Como a veces se hacen, como si fueran simplemente una especie de notas inacabadas o que no tienen relación con el trascendentalismo, sino precisamente que incluyen en el fondo también unas ideas, unas nociones propias de esta corriente de influencia emersoniana, ¿no? Sí, igual es la parte más técnica del libro, Mm. igual que interesará más a la gente que ya está pues interesada en Thoreau, que es mucha. Una de las sorpresas que me llevo es la cantidad de gente que está interesada en Thoreau en todo el mundo y gente que le lee y de hecho pues en torno al segundo centenario pues se ha publicado, se ha traducido muchísimo, al Mm. castellano está traducido prácticamente todo menos el diario completo, que es imposible de traducir y no merece la pena además. Eh, y entonces hay muchos libros de Thoreau en muchas casas, ¿no? Mm. Pero yo me preguntaba, y tú lo sabes bien, o sea, es un autor que se resiste a ser categorizado, a ser Mm. sistematizado, a que alguien te diga, mira, Thoreau iba de esto, él quería decir esto, ¿no? O sea, se resiste a cualquier Mm. intento de teorización sobre él. Y eso también está muy bien, eso lo hace inagotable, por eso es un clásico, pero también genera muchas discusiones, ¿no? O sea, tú puedes coger Walden y defender cosas muy distintas, ¿no? Entonces yo sentía la necesidad un poco de proporcionar mi propia interpretación, una interpretación muy abierta en la que precisamente digo que es imposible atarlo a una única interpretación porque él no era un filósofo sistemático, sino un filósofo pedestre, como alguno de por aquí, ¿no? Y pensaba con los pies, pensaba con las manos, ¿no? Entonces, dependiendo del paisaje, pues él pensaba cosas distintas. Pero lo que a mí me vuelve loco, lo que me gusta mucho, es precisamente cómo es capaz de cruzar los discursos, ¿no? Entonces, él está haciendo botánica y él está estudiando plantas y de repente conecta eso que está viviendo, esa descripción científica, con una idea ética o con una consecuencia que tiene que ver con, qué sé yo, la lucha contra la esclavitud y demás. O sea, que te está conectando la ciencia con valores, con la ética, con la política. Y eso, claro, el mundo no ha ido en esa dirección. Justo en el siglo XIX, en ese momento central de 1850 y demás, están cambiando muchas cosas en el mundo, se están acelerando muchos procesos
Por ejemplo, en el ámbito científico lo que ocurre precisamente es que se empieza a hablar de científicos, y sobre todo de científicos, no de científicas, desgraciadamente, pero la ciencia se convierte en un trabajo especializado que se practica únicamente en las universidades. Y Thoreau se queda ahí un poco aislado como representante de la ciencia que pudo ser, una ciencia más conectada con lo doméstico, con los valores, que no se concibe como neutra, sino que está muy, muy metida en el mundo y en la sociedad, ¿no? Y a mí me parece que es una tradición que conviene rescatar, ¿no? Ahora que, bueno, por muchas razones. Sí, sí. Yo creo que además es decir, estamos intentando que esté presente también en los últimos años la ética en la investigación científica, pero no es lo mismo, ¿no? Porque hay ya una frialdad de base que, que no se puede superar hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, Thoreau está ahí con unas tensiones, estableciendo unas tensiones entre lo ético y lo cognitivo, entre el bien, en principio, de querer conocer el mundo y el mal de intervenir en él de ciertas maneras. Y esa tensión es un diálogo continuo. Mientras que actualmente en la investigación científica no suele haber ese diálogo continuo. Hay por así decirlo, una frontera. Tenemos una serie de normas éticas, una deontología, esto no lo puede sobrepasar. Todo lo demás sí. Entonces, es una frialdad diferente, ¿no? Sí, y es un poco la frialdad académica, ¿no? Pues que te proporciona o bien un decálogo, haz esto, esto y esto, y ya está, o bien una teoría, ¿no? Algo mucho más abstracto, diciendo, bueno, pues estos son los principios que vienen aquí, de aquí, y los justificamos así o asá, ¿no? Y eso es lo que se estudia, pues, en las universidades cuando estudias teoría ética. Thoreau no te da eso. ¿Qué es lo que te da Thoreau? Pues te da lo que yo digo, pues una especie de viaje. O sea, en Walden es el relato de 2 años ahí en los bosques de Concord. Thoreau no te da una teoría ni te dice así tienes que vivir, lector, lectora. No, él te cuenta su experiencia. Por eso digo que es como una especie de ejercicio performativo, ¿no? Delante de él te dice, mira, esto ha sido mi vida, ¿no? Y te explica por qué hace ese experimento, que es un experimento de crear un espacio no separado de la sociedad. Ese es uno de los típicos errores o prejuicios que hay en torno a Thoreau. El tipo no es un Robinson Crusoe. Él lo que quiere es quiere escribir un libro, quiere entender su vida, quiere vivir de manera más libre y autosuficiente, pero para poder tener más tiempo para dedicarse a las cosas que a él le interesan de verdad. Y tiene el problema de que él vive con su familia, con sus padres, hermanas y demás, en una casa de huéspedes, porque era una familia humilde y necesitaba esa fuente de ingresos. Entonces no era el mejor sitio para escribir con tranquilidad, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, pero el tío, que tiene muchos recursos, dice, bueno, pues voy a ver si es capaz, si puedo hacer un modo de vida distinto, no separado de mi familia ni demás, pero con cierta distancia. Y entonces es cuando se va a la casita, cuando construye la casita en el lago. Creo que no está por aquí mi moderadora Nayeli, pero tenía una broma, me pinchaba un poco, sobre todo hace tiempo, porque estuve una temporada haciendo directos más sobre, hablando de Thoreau y tal, y claro, yo repetía mucho precisamente lo que acabas de decir, y además la frase de vivía cerca del pueblo, ¿no? No estaba aislado ni mucho menos. Has comentado una cosa que me interesa mucho, de hecho me lo había apuntado antes para comentarlo más adelante, pero ya que lo has sacado, el tema de su vivienda familiar y el hospedaje que tenían. Hay un textito que yo traduje no hace mucho, que es The Landlord, Sí. que normalmente se deja muy al margen, ¿no?, de todos los estudios, de todas las investigaciones y de cualquier tipo de comentario sobre el autor, ya sea más biográfico, más conceptual. Y a mí me parece un textito muy representativo, ¿no? He leído por ahí alguna crítica con respecto a tenerlo en cuenta porque había una discusión, creo que escribió a su madre diciendo que
que no le habían pagado o algo así, que había tenido un problema con el pago básicamente por ese artículo, y ya se presuponía que lo había escrito por dinero, ¿no? Entonces no es como, no es representativo de lo que él piensa. Y yo creo que sin embargo sí que es muy representativo de esa experiencia familiar, de la importancia de hospedar a los demás, esa visión que tiene de la casa, del dueño como alguien que recibe a otros, ¿no? Esa calidez del hogar. La hospitalidad, ¿verdad? La hospitalidad, sí. Sí, sí, sí. A mí todo lo que escribió Zoro me parece representativo. Incluso cosas de ejercicios escolares, las cosas que escribió en Harvard como ejercicios de clase. eh, Te das cuenta de que sus grandes temas están ahí. O sea, el primer texto de Zoro que escribió cuando era un niño es sobre el paso de las estaciones, es sobre el paso del tiempo, es una redacción escolar. Pero Walden, ¿qué es Walden sino precisamente un gran ensayo sobre el paso de las estaciones? Y de hecho está incluso estructurado siguiendo el ritmo de las estaciones, ¿no? Sí, sí. Incluyes eso, de hecho, en el libro, un esquema de los capítulos según las estaciones. Eso es, para leerlo de manera aún más explícita siguiendo ese ritmo. Entonces, a mí me parece bien leer todas las cosas se hayan escrito por dinero o no. O sea, yo creo que Zoro no tenía un modo escritor por dinero, modo escritor para la posteridad. De hecho, él intentó ganar dinero con casi todo lo que escribió. Otra cosa es que no le saliera bien. Pero a mí no me parece válido como crítica, ¿no? Es verdad que es un texto más juvenil, pero esa idea de la hospitalidad me parece súper importante precisamente también para combatir esa idea del Zoro arisco, solitario, misántropo, que elementos de esos están ahí, ¿eh? O sea, como todo el mundo tenía días mejores y peores. Pero en el libro, una de las cosas que a mí también me ayudó un montón a la hora de estructurar el libro, como siempre es otro libro, ¿no? Y un libro de la misma editorial, de Amador Fernández Sabater, que se llama ahora, Gobernar y Habitar. Y está estructurado en torno a esas dos grandes ideas fuerza, ¿no? Y a mí me ha cautivado bastante. De hecho, en el libro también hay un cierto intercambio con Amador. Y me parece que es clave, ¿no? Esta idea de renunciar a gobernar, pero para centrarse en habitar ese espacio. Y eso es algo que a Zoro siempre le interesa, ¿no? ¿Cómo habitamos el espacio de los humanos? ¿Cómo creamos una casa, un paisaje, un pueblo donde vivir bien, a ser posible? Y cómo conseguimos cohabitar con otras especies ese espacio. Ese es uno de los grandes temas de su literatura. Dice por aquí Marticia en el chat, bueno, Malice se llama ahora, que está pidiéndose ya tu libro y Walden. ¿Qué edición de Walden recomiendas tú? Wow, bueno, esta es una pregunta difícil. es, es difícil, sí. Como bien sabes, quien haya leído Una casa en Walden, yo intenté traducir Walden al castellano y no lo conseguí. Y en ese sentido, pues es un libro difícil de traducir, creo yo. Y mi respuesta es un poco la de Borges. Ya sabéis que Borges una vez fue a escuchar una obra, a presenciar una obra de Shakespeare y escribió después. Bueno, el teatro estaba a oscuras, los actores eran malísimos, no se oía nada, pero Shakespeare sobrevivió, ¿no? Bueno, pues mi respuesta es que Zoro sobrevive. O sea, cualquier traducción vale. Para mí lo ideal siempre es acudir al original y leerle en inglés, aunque sea a trocitos. Pero es verdad que es un inglés del siglo XIX y también muy pegado al paisaje, ¿no? Entonces puede ser un poco difícil. Cualquier edición al castellano de las que están en este momento en el mercado está muy bien. Yo en el libro, en la bibliografía menciono la de Alianza Editorial, el libro de bolsillo de Alianza Editorial, porque es la última. Y al ser la última, pues siempre se beneficia un poco de todo el trabajo de anteriores ediciones, ¿no? Pero la que tengas más a mano, la que te sea más barata, la que tengan en la biblioteca de tu barrio.
Y lo bueno es que este libro, Casa de Cambios, es como un compañero de Walden. O sea, Ujú. es un libro que en cierto sentido está para guiar la lectura de Walden, ¿no? Y hay mucho comentario de Walden y es como son como compañeros, ¿no? Hmm. Si preguntan si Rata Naturae. Yo de Rata Naturae en general no recomiendo libros, pero ya es una cuestión personal mía. De todas formas, tienen ediciones buenas. Y entiendo que además la edición de Walden, por las notas, creo que Ujú. están muy bien y tal, podría ser buena opción. No tanto a nivel de introducción, por ejemplo, que no tienen, pero como si, por ejemplo, Cátedra sí que tiene una buena introducción, pero Cátedra, por ejemplo, en cuanto a notas, pues carece mucho. Sí, todas las traducciones les Mm. podemos encontrar alguna pega. Sí, sí. Pero bueno, yo hace ya tiempo que decidí centrarme únicamente en las cosas buenas, porque si no, además me iba a enfadar mucho con demasiada gente. Y realmente Thoreau sobrevive, su prosa es una Mm. pasada, es una prosa de estas que trabaja a varios niveles. Entonces, en una traducción siempre va a haber juegos de palabras que se pierdan, matices, Mm. poesía, Sí. sonidos, pero no importa, tú sigue. Eh, Igual, en ese aspecto, en la parte poética, la de Alianza está muy bien porque es un traductor que es poeta también Mm. y ha trabajado mucho ese aspecto, ¿no? Y es una edición que funciona muy bien en castellano, que ese es uno de los problemas de muchas traducciones, que incluso incluidas las mías, que son muy literales, que no son naturales en castellano, sino Mm. que en cierto sentido estás viendo el inglés detrás de esa frase en Mm. castellano. Yo a veces también me obceco con eso. Y es verdad que a veces digo, mira, se ve el inglés detrás, pero es que la propia expresión de Thoreau ya es extraña en su propio idioma a veces. Cuando me sucede eso, digo, mira, se nota extraño en castellano, pero es que es un autor extraño también en su forma peculiar de escribir y no me preocupa tanto a veces, ¿no? Ujú. Sí, si te pones, es un poco muy frustrante, ¿no? Porque, Mm. por ejemplo, ahora que estamos en octubre y hace calor, eh, Thoreau utiliza la expresión Indian Summer, ¿no? Mm. Verano indio. Así llamaban allí a estas semanas de calor que puede haber en octubre, ¿no? Aunque, bueno, no creo que estuvieran viviendo lo que estamos viviendo aquí. Claro, esto aquí, en mi contexto, se le llama el veranillo de San Martín, porque aquí vivimos Mm. pues, una cultura católica, el calendario está marcado por el santoral, ¿no? Pero claro, hacerle decir a Zoro veranillo de San Martín es como para volverse loco, porque claro, pues Zoro no vivía en un mundo católico, ¿no? Y además yo creo que le repatearía bastante, ¿sí? Mientras que él utilizaba Indian Summer, o sea, cuando él utiliza la palabra Indian, tiene una Mm. serie de connotaciones que tienen que ver con su experiencia de los nativos, el interés que tenía desde el principio por su modo de vida, que era muy inédito en su momento. Ahora todos estamos interesados en pensamiento indígena, o Mm. deberíamos estarlo, pero en aquel momento los indígenas eran, vamos, la escoria de la tierra, nadie les hacía caso, menos Mm. Thoreau. Sí, Entonces, de hecho, una de las obras que aún no se ha publicado son todas esas notas que fue recogiendo. Hay alguna selección por ahí, pero es inmenso la cantidad de anotaciones y de cositas que tenía. yo no sé si llegarán a salir. En mayo estuvimos en un encuentro de la Thoreau Society y hablé con la persona que lo está haciendo Mm. y nos enseñó algunos materiales y hay muchísimo material, pero es verdad que es un material que son como muy notas, son Mm. notas, extractos de libros que él leía y así. Eh, claro, no está elaborado, ¿no? Claro. Todavía hay cosas que saldrán en castellano, pero bueno, esta también es una ventaja. Yo creo que lo mejor está. Podemos acudir y además Mm. acudir en diferentes ediciones. Sí, sí. Pues si te parece voy a empezar con... Es que claro, estamos de charla, pero voy a centrarme un poco en las cuestiones que tenía por aquí. Ujú. Que nos hemos puesto a hablar de Zuro y no paramos. Aquí la gente estará pensando, bueno, ¿y el libro de Antonio, de qué va? A ver, lo primero que tengo apuntado aquí es el concepto que manejas de la universalización de la universidad, que es algo que me ha llamado mucho la atención, porque, claro, el propio concepto de universidad, ya estamos hablando
de algo universal, ¿no? En el sentido de tener todo el conocimiento o de tener acceso a todo el saber. Pero claro, universalizarlo aquí, en tu caso, tiene otro sentido, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Y luego también tengo, con respecto a esto, cómo, según tu conocimiento, puede beneficiarse esta universalización de los actuales medios de divulgación científica, ¿no? Que tenemos a nuestra disposición. Mm. Bueno, este es un tema que a mí me interesa mucho. En los últimos años me he dedicado profesionalmente también a esto. Y lo de universalizar la universidad, pues bueno, no es mío, es una expresión que saco de Ortega y Gasset en un texto clásico sobre la misión de la universidad, ¿no? Ortega y lo está diciendo en un sentido pesimista. Él dice que que en su momento no estábamos consiguiendo, ¿no? Las universidades debían tener esa misión de democratizar el conocimiento y de hacer que la educación superior llegase a todos y a todas, pero no lo estaban consiguiendo porque seguían siendo pues, algo elitista y un mecanismo de reproducción del capital cultural, ¿no? Esto Ortega lo ve clarísimo y lo dice así. No sé si las cosas han cambiado mucho. A mí es algo que me preocupa. Yo trabajo en una universidad pública y me parece que forma parte de nuestra misión, ¿no? Que no se trata únicamente de transmitir conocimiento en las aulas, no se trata tampoco de generar más conocimiento en los laboratorios, sino también extender a toda la sociedad, incluso a la gente que no está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, esta idea de la misión, bueno, lo llaman extensión universitaria, es algo, y esto es algo que yo quería decir en el libro, es algo que se inventa Thoreau y otros justo en ese momento. En mitad del siglo XIX, Thoreau, precisamente porque es un tipo que viene de clase baja y sabe el enorme esfuerzo que tuvo que hacer su familia para llevarle a la universidad, está muy preocupado y en Walden tiene todo un capítulo sobre las lecturas, pero que termina un poco diciendo eso. Tenemos que conseguir que los pueblos sean universidades. Y él además no solo lo dice, sino que se puso a hacerlo, lo practicó. Montaron un liceo en Concord, en el cual la gente ponía un poquito de dinero y de esa manera organizaban un programa de charlas a lo largo de todo el año y traían a conferenciantes. Claro, esto lo llevamos ahora aquí y, pues bueno, el panorama es distinto, pero los desafíos siguen estando ahí. Tenemos nuevas herramientas, ¿no? Y esto que estamos haciendo aquí ahora, en cierto sentido, es una actividad de extensión universitaria o de difusión del conocimiento. Y hoy YouTube, las plataformas online son verdaderas universidades. Se puede aprender muchísimo mediante la formación online. Y de hecho, al lado de Harvard hay otra universidad, una de las mejores del mundo, el MIT. El MIT hace unos años empezó a poner online gratis todos los cursos de sus profesores y bueno, mediante cursos online especialmente pensados para la formación en este medio, pues universalizar un montón de programas, ¿no? Y a mí eso me interesa y me pregunto si Thoreau no estaría haciendo algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, en el libro hay todo un capítulo sobre esto. Y de hecho, mi tesis es bueno, yo creo que no sé si polémica, pero yo he tratado de ser audaz y yo creo que las universidades deberíamos dejar en manos o sea, que la difusión científica se puede hacer perfectamente vía YouTube, la podéis hacer en Twitch, la estáis haciendo de hecho, y que eso nos permitiría en las universidades hacer otras cosas más allá de la típica función cultural de tener un grupo de teatro o de hacer un cineforum o de un grupo de lectura, que son cosas que están muy bien, pero ya se hacen fuera de la universidad. Entonces igual tendríamos que hacer cosas como más audaces, ¿no? Y conectar la cultura con la sostenibilidad, con las cosas que nadie puede hacer y que igual en las universidades sí podemos hacer. Sí, ir más allá de esa lección magistral y de esa unidireccionalidad que al final incluso en propio YouTube, Twitch, yo creo que se está haciendo incluso una labor pedagógica a veces mejor que en algunas universidades, ¿no? Porque se mantiene esa unidireccionalidad del profesor al alumno y esa idea de simplemente adquirir una serie de conocimientos pautados, repetirlos, etcétera. Y sin embargo,
En YouTube hay canales que tienen una divulgación y unos contenidos mucho más personalizados, mucho más interesantes en cuanto a lo que los propios divulgadores quieren transmitir, que no es que es un conocimiento más actualizado muchas veces. En Twitch, por ejemplo, plataformas como Twitch, toda esta posibilidad de estar, como no estoy haciendo yo ahora, leyendo el chat y hablando con quien esté aquí para mantener unos diálogos más fructíferos. Yo creo que eso es algo que de lo que se tiene que nutrir, ¿no? Y creo que a lo mejor con la pandemia nos hemos dado cuenta de que eso se puede hacer también en la universidad hasta cierto punto, ¿no? Es decir, toda esa nos ha forzado al final a hacer a dar muchas clases online. Yo no a nivel universitario principalmente, pero sí en cuanto a clases particulares que hasta el año de la pandemia estaba todavía dando clases particulares de lógica y de diferentes cosas. Me ha servido mucho para ver ese potencial. Y aquí en Twitch también, aquí en Twitch más todavía. Entonces, manejar eso también puede, o sea, es una herramienta muy buena para la universidad. Sí, sí, yo también durante la pandemia aprendí un montón en esto y, y mientras no nos convirtamos en, como decía Zoro, pues instrumentos de nuestros instrumentos, ¿por qué rechazarlo, no? Mm. Eh, Al mismo tiempo, en el libro tampoco, o sea, si la educación tiene como objetivo transformar, hacer a la Mm. gente. Y yo creo que mucha gente llega a la universidad precisamente por eso, ¿no? Pues esperando Mm. mejorar sus vidas, ¿no? Eh, pues para que sea transformadora hay que cuidar precisamente los espacios y no basta con la clase Mm. magistral. Además, si quieres una clase magistral, en YouTube tienes a la gente más lista del planeta haciendo eso, ¿no? Mm. Entonces, lo que hay que buscar son experiencias que aunque sea de manera online, y te involucren a toda la persona, ¿no? No solamente a la Mm. parte más intelectual, sino también a la parte más emocional, a todo el cuerpo. Y hay cosas que se están haciendo en el MIT y en otros sitios súper interesantes en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi lectura de Zoro, pues también voy cogiendo esos elementos, porque Zoro era un tipo que insistía en esto, ¿no? En caminar, en hacer cosas con las manos, Mm. en pensar como un árbol o pensar como una ardilla, ¿no? Y eso lo hace como muy contemporáneo en relación con estas metodologías, estas pedagogías innovadoras. Yo además, yo siempre lo digo por aquí cuando tengo ocasión, que la etapa universitaria que más he disfrutado con mucha diferencia es cuando estuve haciendo el máster de investigación, porque en el máster, a diferencia de esas lecciones magistrales, eh, la mayoría, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos teníamos una metodología mucho más centrada en el diálogo, mucho más centrada en reunirnos en torno a una idea, en torno a un texto muchas veces, o en torno eh, a una lectura en concreto que ya habíamos hecho y dialogar mediante una continua lluvia de ideas, una serie de propuestas que cada uno fuera aportando, ¿no? Y esos pequeños grupos ayudan mucho a ver el conocimiento de una manera diferente. No es mirar el mundo y descubrir cómo son las cosas. Es también discutirlas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y aportando, por ejemplo, a mí me pasaba con un profesor que tuve, Gustavo Díaz Picazo, que teníamos una asignatura puramente sobre truth makers. Y, y yo, bueno, y otros, los demás compañeros también, muchas veces llevábamos simplemente anécdotas de casa. Eran puramente anécdotas de casa que se nos había ocurrido que podía tener alguna relación con lo que estábamos leyendo. Y cualquier cosa era aceptada ahí y debatida e incluida como posible punto de vista, ¿no? Esto es muy, muy trascendentalista. Ellos Mm. también usaban ese método y Emerson recomendaba, hablaba de la filosofía doméstica, ¿no? De escuchar lo que se oía en la calle, ¿no? Bueno, Ujú. también lo estamos haciendo un poco aquí, ¿no? Dialogar en torno a un tema.
Voy a seguir un poquito. Tengo por aquí una pregunta sobre Otto Scharmer. Comentas las tres brechas en un momento del libro y a mí me queda la duda de si consideras que esas tres brechas que se refieren al ámbito eh, personal, eh, social y ecológico Ujú. eh, tienen el mismo, por así decirlo, la misma prioridad o, por el contrario, es una pregunta, yo creo que es una pregunta un poco trampa porque tanto en una como en la otra podemos dar respuestas diferentes, ¿no? Por un lado, si consideras que hay alguna más urgente o primordial, lo cual es duro de decir quizá, Mm, eh, pero después si se pueden abordar todas por igual o no. mm. Sí, tiene un poco el problema de huevo y gallina también, ¿no? Pero bueno, este es Otto Scharmer es un profe del MIT, originalmente viene de Alemania, lo cual también es interesante porque el trascendentalismo norteamericano también vino de Alemania, ¿no? Pero bueno, él se formó en Alemania y luego pues emigró y lleva ahí ya bastantes años, ¿no? Y ahí en el MIT pues se formó y sobre todo empezó a trabajar cosas pues de cultura organizacional, etcétera. Bueno, y él es muy buen comunicador, de hecho, pues en algunas listas le ponen entre las 10 personas más influyentes del mundo en educación y, y cuenta cosas complejas utilizando un lenguaje muy sencillo. Y esta imagen de las tres brechas es una de las cosas que siempre suele mencionar y tiene que ver con, bueno, todos percibimos que hay serios problemas en el mundo, que hay consecuencias que no queríamos, pero que que están ahí y que son resultados pues un poco de nuestra irracionalidad colectiva, ¿no? Y él señala pues como tres problemas, ¿no? de desconexión con consecuencias muy claras, ¿no? Pues por ejemplo la desconexión entre uno mismo y lo que sería un poco la desconexión intrapersonal, ¿no? Mm. Eh, la desconexión también entre personas, nuestros problemas más interpersonales, y luego la desconexión con el planeta como un todo, ¿no? con el ecosistema. Y él lo explica como, bueno, hay muchos problemas que están ahí que en realidad proceden de esa desconexión profunda. Eh, a mí lo que me interesa es el carácter tan holístico, ¿no? Porque de alguna manera no te dice, eh, bueno, los problemas están ahí fuera, ¿no? Mm. Hay que cambiar la sociedad. Tampoco te dice, no, lo que tienes es que cambiar es tu manera de pensar y demás, sino que te está diciendo que hay que abordar esas tres brechas al mismo tiempo. Es verdad que igual, según la persona, según la situación, hay que empezar por algún sitio, ¿no? Mm. Y están interconectadas. O sea, en una situación, qué sé yo, de penuria económica, no puedes tener tiempo para precisamente cultivar relaciones saludables contigo mismo o con tus semejantes, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta ese enfoque tan amplio de las tres brechas porque de alguna manera indica que, que hay que abordar las tres y que están interconectadas, ¿no? Que no podemos, bueno, en algún momento también menciono pues, que el trascendentalismo norteamericano surge en el mismo momento que, pues, por ejemplo, Marx y Engels estaban escribiendo el Manifiesto Comunista, ¿no? En la tradición socialista hay esta idea de hay que cambiar las infraestructuras injustas, ¿no? Las formas de explotación capitalista, y no seré yo quien diga que no, pero Thoreau, también decía eso, por cierto, Mm. no se olvidaba de decir que también hay que cambiar nuestro sistema operativo, hay que cambiar nuestra cultura y nuestra manera de ver el mundo y la naturaleza. Y yo en esto pienso que Thoreau tenía razón. Y hoy mismo, bueno, aquí tengo mi móvil, que yo también uso, hoy me he descargado una aplicación que se llama The Planet App, que tiene que ver con temas de sostenibilidad, que es la gran apuesta de mi universidad por la sostenibilidad, ¿no? Y a mí no me parece mal, pero me parece súper insuficiente. Me parece, de hecho, que es como un síntoma de ese enfoque parcial, ¿no? O sea, mi universidad pretende que instalándonos una aplicación en el móvil vayamos a mejorar nuestro impacto medioambiental. Bueno, yo me la he bajado y estoy intentando usarla, pero básicamente se trata de medir tu huella
ecológica y tus emisiones, ¿no? Y hacerte un plan para reducirlas. Pero esto es muy individualista y yo creo que en el fondo no es una solución, es parte del problema incluso, ¿no? O sea, no basta con instalarnos una aplicación nueva, hay que cambiar todo el sistema operativo. Una aplicación no resuelve solo el asunto. Sí, verdad que ha llegado una raid de Sarabel. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Uy, se me ha ido la cámara. Hola, bienvenidos a Estamos, todo el mundo que se ha ido sumando a la sesión. estamos hablando del libro de Antonio Casado, Casa de Cambios, con él aquí presente. Y nada, bienvenidos, ponedos cómodos. Gracias, Sarabel, por esa raid. Vamos, claro, estaba pensando yo con este, precisamente de lo que estábamos hablando antes, esa perspectiva más holista, ¿no? que dices precisamente en el caso de Thoreau, la perspectiva es primero cambiarnos, ¿no? Primero cambiarse a uno, que es, digamos, una perspectiva más local, por así decirlo, ¿no? Luego ir poco a poco transformando lo demás. No se puede transformar lo mayor sin transformar algo menor. Y con este ejemplo que me pones de la aplicación, de la app, claro, veo un poco eso. Es decir, hay un intento de transformar lo exterior, pero no hay un primer momento de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? Es como, voy a concienciarme del impacto que tengo fuera, pero no de si... pero no hay una aplicación, o no sé cómo está hecha la aplicación. No sé si la aplicación dice, estás haciendo esto, esto y esto y está mal, tienes que cambiar tú. O simplemente es medirlo y ya está, ¿no? Lo cual, pues, un poco más externo. Lo mide, te compara con Greta, te compara con la media española. Es como una cosa como muy de ingenieros. Y lo digo con todo el cariño a mis compañeras de ingeniería y a mis compañeras que trabajan en sostenibilidad universitaria. Pero yo creo que no nos basta, ni mucho menos, porque es parte, en cierto sentido es un mindset, es una mentalidad que forma parte del problema, ¿no? Esta manera de estar todo el rato midiéndonos a nosotros mismos y poniéndonos como desafíos, es como una manera muy neoliberal de enfrentarnos a esto, ¿no? Y fíjate, lo que dice Thoreau no niega esto, él también era bastante ingeniero en algunos aspectos, pero esta expresión de casa de cambios está en su primer libro, está entre interrogantes, él escribe, ¿dónde está la casa de cambios? Él tampoco lo tenía claro. Por eso todo su trabajo es una investigación sobre esa generación de espacios transformadores. Pero lo siguiente que dice es otra frase así como corta y de estas contundentes y súper sugestivas, ¿no? O sugerentes, y dice, todas las cosas son como yo soy. Punto. Entonces, no está diciendo que cambias lo de fuera y luego cambias lo de dentro, o cambias primero lo de dentro y luego de fuera, sino que hay una conexión entre lo de fuera y lo de dentro. Que somos naturaleza, somos sociedad, y en ese sentido, plantearlo en términos de separación ya es parte del problema. Y esa separación, esa brecha, que es la que habla Otto Scharmer, pues está muy, muy metida en nuestra manera occidental de vernos a nosotras mismas, de ver a la sociedad, de verlo todo. Sí, hay esa base relacional de la definición del yo, ¿no? Que no es algo separado. Es brutal porque hoy en filosofía contemporánea todo el mundo está hablando de lo relacional, ¿no? Ese es el gran paradigma, todo el mundo está intentando aplicar, mirar desde lo relacional todo, desde la ciencia hasta el arte. Y Thoreau en ese sentido es un pensador súper relacional, porque está inmerso en procesos naturales, los está observando y el tipo se da cuenta. El tipo se da cuenta que la ropa que él usa pues tiene un impacto en la vida de los esclavos negros, porque esos esclavos están ahí para recoger algodón. Entonces es un tipo que conecta los puntos, ¿no? Y en ese sentido es único. O sea, es un tipo que tiene una capacidad de ver las conexiones que sus vecinos no tenían y que a menudo nosotros todavía tampoco. Decía, por cierto, Camilo Osorio, que aunque es verdad que lo que estábamos hablando de esos espacios de diálogos más en posgrado, es decir, son muy constructivos, también hace falta una base. Y estoy de acuerdo, pero claro,
es que las formas de percibir la base y sobre todo por el sistema, por cómo está organizado el sistema universitario actualmente. Es decir, hacerse una carrera no es lo mismo que hacer un máster, por los precios, por todo, por la propia concepción que se tiene de esos estudios. Uno todavía tenemos un poco la idea de me hago una carrera y salgo con trabajo, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, por ejemplo, en filosofía yo lo tengo más presente, a lo mejor ahí también te pasa, que hay mucha gente que entra simplemente por encontrar esos espacios y no se los encuentra al principio. No cuesta mucho llegar a ellos. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, empecé una ingeniería y no me satisfizo y me vine a filosofía buscando precisamente esos espacios de Mm, conexión, ¿no? Y en la universidad contemporánea, en la universidad que realmente existente, no son fáciles también aquí, porque precisamente este enfoque neoliberal nos ha penetrado por completo y todo el mundo anda corriendo, pues los estudiantes intentando acumular puntos y los profesores también, ¿no? mm, Con diferentes aplicaciones, pero la mentalidad es la misma, ¿no? Y en ese sentido es un terreno que puede ser muy, muy duro, muy gris, muy tóxico. O sea, eso no quiero idealizar para nada la universidad. Yo la quiero mucho, me ha dado toda mi vida, eh, pero precisamente tenemos que mejorarla mirando un poco a estas experiencias, ¿no? Tanto, por ejemplo, los enfoques tipo teoría U de Otto Scharmer, los enfoques que prestan atención al desarrollo humano, como los de Martha Nussbaum, que no la he mencionado todavía, pero también me ha ayudado mucho a crear el marco conceptual del libro, y por supuesto el enfoque de Thoreau, ¿no? Con su importancia, que subrayaba pues un poco ir a lo esencial, ¿no? Encontrar eso que a ti que da sentido a tu vida, aunque tengas que dejar atrás pues el camino de tus padres o de tus vecinos, ¿no? mm. Comentabas, por cierto, siguiendo el punto del impacto, eh, el tema de la aplicación. Eh, ¿Hasta qué punto, incluso en el uso de la aplicación, ¿no? De usar el teléfono para poder conocer ese impacto, hasta qué punto se nos escapa todo lo que todo el impacto que tienen los medios digitales, que muchas veces los percibimos como menos peligrosos que lo analógico, ¿no? Incluso por definiciones, como, no, usas papel, estás talando los bosques y destruyendo el ecosistema, pero en la tablet no. ¿Hasta qué punto hay ahí unos prejuicios y una separación que nos impide ser del todo conscientes? Bueno, en muchísimas plataformas, en muchísimas aplicaciones, todo está pensado para que no pensemos en eso. Mm, Lo digital nos puede ayudar a pensar, pero ahí también tenemos que hacer una gran transformación. Y lo primero es ver cómo nos relacionamos con la tecnología. Thoreau pensó mogollón sobre eso. En su caso no era Internet, era el telégrafo, era el ferrocarril, pero el problema básico es lo mismo. Y bueno, yo no voy a, o sea, aquí estoy yo enseñando mi teléfono móvil y hablando contigo en Twitch, ¿no? No voy a ponerme ahora efectivamente. neoludita. Yo creo que necesitamos la tecnología, necesitamos la comunicación y necesitamos crear espacios digitales que sean transformadores. Pero tal vez un poco para utilizarlos como la escalera de Wittgenstein, como un andamio sobre el cual subirnos para tal vez dejarlo atrás. Mm, Por eso soy tan crítico con esos enfoques, digamos, que basan la sostenibilidad en el uso de una app. Y en el libro pues, hay una parte importante que tiene que ver con lo que has mencionado, que es el intercambio con Jorge Rickman. Jorge es mm, un filósofo madrileño, para mí es una autoridad, es alguien que sabe muchísimo de sostenibilidad, que lleva además la tira de años hablando y diciendo cosas que ahora nos parecen ya como establecidas, pero él hace 20 años ya lo estaba diciendo, ¿no? Y bueno, y precisamente yo en esta conversación que tengo con Jorge en YouTube, pues le hago esta pregunta, ¿no? Jorge, ¿cuáles son las capacidades que tú crees que necesitamos transmitir y democratizar y universalizar en la universidad? Y él me regaló una gran pista para este libro que de alguna manera articula todo
la estructura de sus capítulos, ¿no? Él, en lugar de una sola receta, él mencionó seis capacidades para la transición o para la transformación. No las menciono en el orden que yo las presento en el libro, ni exactamente con los mismos términos, y en el libro se explica, porque a mí también me interesa de alguna manera, así como traduzco el lenguaje de Thoreau a nuestro tiempo, también me interesa traducir la teoría de Jorge a otros contextos, ¿no? Entonces, pero para mí es clave su respuesta, porque él dice, en lugar de una app, en lugar de pensar en que la universidad se va a digitalizar por completo y demás, tenemos que pensar en capacidades tan básicas como crear comunidades viables, acoger lo extraño, trabajar con las manos, la cabeza y el corazón. Esta es mi fórmula. Y dejar ir el mundo que ya no existe, a estar abiertos a nuevas formas de organizarnos. Y esto también está muy presente en la teoría U, y yo lo que hice fue como una especie de mix, ¿no? Que no es exactamente lo de Jorge, tampoco es exactamente lo de la teoría U, y tampoco es exactamente lo que dice Thoreau, pero integra esos tres elementos en algo que a mí me resulta pues coherente y que me parece que es un poco un camino de transformación. Entonces, la respuesta no es, bueno, pues bájate una app y haz lo que te diga, sino que es algo muchísimo más abierto. Es decir, crea comunidades viables, encuentra a tu gente y comparte con ellos. No nos vamos a salvar solos, no hay manera de solucionar esto solos. Ese es el primer paso. Y el segundo es aún más filosófico, es ya acoge lo extraño, o sea, ten la mente abierta, estate abierto a soluciones que igual todavía no estamos imaginando. No cierres la imaginación de los futuros posibles, ¿no? Esto es súper importante, y ahí también Marina Garcés, yo creo que es una filósofa que a mí me parece que es muy importante y a la que hay que leer. Ella insiste mucho en esto, ¿no? En escapar de las prisiones de lo posible, ¿no? Entonces, cuando en el libro hablo de pensar extramuros, utilizando una imagen de Jorge, o acoger lo extraño, estamos hablando de eso, ¿no? De imaginar futuros que no sean los futuros distópicos, que son los que inmediatamente se nos aparecen, ¿no? Además, lo que propones son, sobre todo, no solamente, pero sobre todo con estas capacidades o con estas habilidades, objetivos, por así decirlo, de máximos, es decir, de obtener, de ir más allá por así decirlo, una ética mínima de convivencia que nos respete a todos mínimamente, no, hay que ir más allá abriendo la mente, hay que ir más allá abriendo puertas y buscando más soluciones, ¿no? De forma más ambiciosa. Incluso, a ver, yo me atrevería a decir que la app es un ejemplo de limitación, ¿no? A unos valores mínimos, ¿no? A decir, bueno, estoy cumpliendo con lo que me ha tocado, ¿no? Estamos un poco... tendemos a limitarnos, por así decirlo, a una convivencia mínima o tolerante, y no ir más allá a buscar soluciones y abordar problemas de la vida desde el punto de vista de máximos. Esto además es una tensión que aparece en tu libro, ¿no? Entre los mínimos y los máximos. Que yo no tengo resuelta, y creo que Thoreau tampoco. No es difícil, no es fácil esta pregunta, Diego. Pero bueno, primero reconocer esa tensión, ¿no? Porque paradójicamente Thoreau en Walden, por ejemplo, está haciendo un programa de simplificar la vida y de vivir con menos, pero no para deleitarse en la pobreza, ¿no? No para, sino para todo lo contrario, sino porque él percibe que ahí es donde vamos a crecer, ahí es donde vamos a ganar. O sea, que es hacer más con menos, y esto es muy paradójico. Pero también es muy actual, o sea, estamos en un escenario de crecimiento energético. Hacer predicciones siempre es arriesgado, pero todo indica que vamos a tener menos combustibles fósiles y que la transición a las renovables no es para nada inmediata ni sencilla. O sea que necesitamos vivir con menos energía, con menos recursos naturales, si queremos tener un futuro. Y
y, por supuesto, también con menos emisiones de CO2. Pero, como dice una compañera, no se trata solo de descarbonizar el transporte, no se trata de emitir menos CO2. Hay que descarbonizar las cabezas, porque si seguimos pensando que una vida buena requiere hacer 4 viajes transoceánicos en avión y si no, eres un pringado, una pringada, pues no lo vamos a conseguir. O sea, lo primero que hay que descarbonizar es precisamente las cabezas, las mentalidades y entender que con cosas mucho más domésticas, más humildes y con menos consumo, se puede ser perfectamente feliz, si no más. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eso también tiene que ver, aunque no directamente, con una idea que, que comentas en este libro, que comentabas también en Una casa en Walden, que es, bueno, aquí hablas de la pérdida en el sentido del fallecimiento, el dejar ir, pero también en Una casa en Walden hablabas de la aceptación del fracaso, de que los proyectos no siempre salen como uno espera y de que las cosas al final pueden salir mal, ¿no? Y aceptar que eso sucede. ¿Nos puedes hablar un poco de esa relación? ¿Hay una conexión a la hora de elaborar esta idea? ¿Había una conexión entre las dos obras o no? Bueno, supongo que sí, supongo que todos tenemos que asumir nuestra mortalidad y nuestra finitud y que las cosas nos van a salir mal y que nuestros grandes planes pues a menudo no se realizan, ¿no? Y aprender a vivir con eso y que eso no nos paralice ni nos deprima. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de duelo, por así decirlo, y Jorge también ha escrito mucho sobre eso, que tenemos que hacer también como civilización. O sea, hemos conseguido muchas cosas como civilización, pero tenemos que aprender a contenernos, ¿no? Y a entender que eso debe ser así, ¿no? Que debemos reconocer nuestros límites como civilización, si queremos seguir teniendo vida en el planeta para todos. Entonces, en mi caso también tiene que ver con cierta renuncia al control, ¿no? Y tiene que ver con esta mentalidad, ¿no? La mentalidad occidental es muy de controlar, ¿no? Y desde Descartes, desde Bacon, la ciencia y la tecnología tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con dominar y controlar el mundo natural. Bueno, Thoreau estaba más por otra cosa, ¿no? Más bien por convivir y yo en el último capítulo, que es un poco en el que ya se me va más la olla y hago algunos ejercicios de interpretación bastante libre de pasajes de Walden, pues hablo un poco de pues cierto taoísmo en Thoreau. Thoreau leía a los clásicos de China, así que pues, podría haber taoísmo en él. Esta idea del renunciar a controlar, ¿no? Y que incluso, y paradójicamente, que esa es la mejor manera de que te salga bien, ¿no? Cuando precisamente no estás, dejas que fluya y no estás tú ahí queriendo salirte con la suya, con la tuya, ¿no? Hay muchos pasajes de Thoreau que hablan un poco de esas experiencias, un poco de flujo, de flow, que a mí me resuenan mucho un poco con estas ideas del taoísmo. Además, hablando de taoísmo precisamente, comentan mucho esa idea de salir afuera, de ver lo extraño, de recibirlo. En el caso de Thoreau ya lo hemos comentado bastante, ¿no? Esa recepción de influencias externas. Todavía hace falta abrirnos más, esa perspectiva está todavía un poco cerrada quizá, o está muy quizá un poco occidentalizada nuestra visión, incluso en las redes, incluso en el mundo global, de lo externo. Por ejemplo, aquí hace unas semanas hablábamos, bueno, Gonzalo está por aquí por el chat y con un compañero mío de universidad, hablábamos también de la interpretación que hacemos del pensamiento oriental, de esa mistización, de ese pensamiento más místico, de esa idea de que es, por así decirlo, algo espiritual, abstracto, y cuando no, cuando el pensamiento oriental es muy carnal, es muy material, está siempre en el día a día. Hace falta que revisemos eso. ¿Consideras que podemos encontrar ahí buenas soluciones a esta transformación de los modos de vida? Sí, está muy bien que recuerdes las trampas, ¿no? O sea, orientalizar es un problema, siempre lo ha sido, además, en el siglo XIX aquí ya se orientalizaba. Y
Y en mi lectura de esos pasajes, lo que yo digo es que ahí no hay nada místico, no hay nada inefable, son fenómenos cotidianos que emergen de prácticas súper sencillas como darse un paseo por el bosque, ¿no? Pero que practicados con esa apertura, pues nos pueden sorprender, ¿no? Y esta también es otra idea clave del libro, ¿no? O sea, renunciar a teorizar y practicar más, ¿no? Predicar menos y practicar más. No estoy seguro de que lo cumpla mucho, porque aquí llevo ya hora y media rajando, ¿no? Pero al final esto es una práctica. Lo verdaderamente transformador es la práctica y la comunidad, ¿no? O sea, esto yo creo que lo saben todas las religiones, por otra parte, ¿no? O sea, uno no se transforma leyendo un libro. Leyendo un libro, el libro puede ser el catalizador, pero lo que verdaderamente transforma son las prácticas repetidas, del tipo que sean, o sea, artísticas, intelectuales, no sé. Pero eso me parece una idea muy, muy clave, muy, muy de Thoreau, muy de bajar a tierra, ¿no? Al final se trata de hacer cosas con el cuerpo, con las manos, y no tanto teorizarlo aquí en la cabeza, ¿no? Y creo que, como dices, todavía nos queda un bastante recorrido. O sea, siendo cautos y no cayendo en una orientalización o otrorización, entendiendo que estas personas son como nosotros, y que nuestros problemas son los de ellos, también reconocer que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y hace poco pues, estuvo un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, aquí en el País Vasco, y es alguien que ha hablado mucho de lo que él llama las epistemologías del sur y todo lo que debemos aprender de formas de vida indígenas y de sistemas de pensamiento indígenas, y que es bueno que tengamos esa ecología del saber, o sea, que nuestros saberes no sean únicamente pues, la ciencia que tenemos, que está bien, que es importante, pero sin renunciar a otras formas, desde conocimientos populares que están aquí mismo a otras formas de acceder a la sabiduría, por decirlo así, sin ese mayúscula, ¿no? Thoreau, que a veces podía ser eso, muy anti-universidad, yo creo que él también lo veía bien. Era alguien que prestaba mucha atención a la gente sencilla con la que se encontraba, ¿no? Y hablaba con todos, ¿no? Y también con los indios, cuyo lengua estaba tratando de recoger, pero también recogía leyendas, estaba siempre anotando cosas, ¿no? De cualquier tradición. Ese sincretismo, ese carácter omnívoro, bueno, yo creo que también forma parte de mi manera de hacer filosofía. Dice Marticia, decía una amiga mía, menos activismo de salón y más adoptar perros. ¿Cómo lo veis? Bueno, en estos 3 años hemos traído una perrita a casa y a mí también me ha cambiado un poco la vida y no hay nada que sustituya eso, la verdad. O sea, la relación con un ser vivo no humano es una fuente de conocimientos y de placer y de mil cosas increíble. Yo esto no lo sabía y lo he aprendido también justo en los años en los que he estado trabajando en este librito, que por otra parte tiene 150 páginas, que nadie se asuste pensando que esto es un tochazo. Es Por finito. cierto, dejo por aquí Aquí, enlace me de... encanta. Dejo por ahí el enlace de la editorial con la ficha del libro, que creo que se puede comprar desde ahí mismo, ¿no? Desde la web de la editorial. Sí, se encuentra fácil Sí, y tiene una buena distribución. sí, sí. Yo la verdad es que hace poco que perdí a una gatita que tenía conmigo ya desde hace unos 12 años. Pero sí, se aprende muchísimo y es una forma de habitar diferente. Es una forma de habitar diferente. Cuando tienes que preocuparte, porque ya es diferente el tener que preocuparte por otro a tener que preocuparte por ti, pero cuando el otro no es humano y no tiene unas necesidades y unos deseos y etcétera, unas preocupaciones que puedas identificar tanto contigo mismo, hay un proceso de aprendizaje ahí muy, muy bonito, ¿no? Y muy fructífero. No, y en eso Thoreau es un maestro. O sea, Mm, en Walden mismo hay pasajes sobre su relación con pájaros, con insectos, con mamíferos. Es impresionante el tipo cómo se relaciona
y cómo los entiende y cómo los acoge, ¿no? También en lo más duro también y en lo más brutal o lo que él decía, ¿no? Esto de lo bueno y lo salvaje. Y él reconocía las dos cosas, ¿no? Y sabía que ahí hay un lado oscuro también, ¿no? Que conecta con nuestro carácter más animal y vegetal. Y en ese sentido es un autor también como completamente contemporáneo. Cuando hoy ya que ya estamos saliendo un poco del paradigma antropocéntrico y estamos intentando aprender a habitar la Tierra de una manera no antropocéntrica porque percibimos que tenemos que aprender eso para poder sobrevivir como especie, y esta es otra paradoja del libro, ¿no? Cómo un pensamiento no antropocéntrico puede ser la única esperanza que tengamos como humanidad. O sea, que tenemos que ser no antropocentristas por razones antropocéntricas, por así decirlo, ¿no? Esto, bueno, suena un poco como un retruécano, pero es otra de las líneas de fuerza del libro y de toda la obra de Thoreau, por otra parte. De hecho, ya que está por aquí Marticia, hace poco terminamos de ver una serie de vídeos de un profesor suyo, Jordi Claramonte, que habla de bioestética. Es una propuesta que él desarrolla de bioestética que precisamente busca esta vía de evitar lo antropocéntrico, evitar esa centralidad de lo humano, pero precisamente para responder a cuestiones como qué es la sensibilidad estética, cómo nos relacionamos perceptivamente con el mundo, culturalmente con el mundo, entender incluso la propia creación de cultura entre diferentes especies vivas y no solamente desde la humanidad. Eso también nos ayuda a no idealizar especialmente nuestras convicciones y nuestros modos de vida. Sí, totalmente de acuerdo, y yo he llegado a la misma conclusión un poco por vías distintas. El libro no es un libro muy erudito, no utilizo muchas fuentes, pero una que sí me ha ayudado, pues además de Marta Nussbaum o Marina Garcés, hay una filósofa en Barcelona que se llama Marta Tafalla, que tiene varios libros sobre estética y animales y va un poco en esa misma dirección. Yo Tafalla hace mucho que no la leo. No, o sea, leí hace años un texto suyo que precisamente trataba sobre esto, sobre la estética de la naturaleza. Y en su momento tampoco me llamó especialmente la atención, pero sí que he visto que tiene que últimamente tiene bastante movimiento Sí, y no sé si la recomiendas. Yo hace mucho tiempo que estoy desconectado. el último libro, que es sobre el papel de la filosofía ante la crisis ecológica, y habla de rewilding, habla de veganismo. Es como un libro que está escrito en fragmentos cortos y con temas súper de actualidad, y es una maravilla. Es muy recomendable. Está en Plaza y Valdés, y aunque esté mal hablar en la presentación de mi libro, espero que de otro libro, de otra editorial, bueno, creo que tenemos que hablar de estos temas constantemente y generar conversaciones en torno a esto, ¿no? Y que no es un tema estrictamente académico. Estamos hablando de una transformación cultural de modos de vida que está siendo muy rápida, además. O sea, ¿quién estaba hablando sobre rewilding o sobre veganismo hace 15, 20 años? Pues yo, que soy un abuelo cebolleta, recuerdo y no estaba en la conversación pública. ¿Quién estaba hablando sobre decrecimiento en la conversación pública hace 10, 15, 20 años? Jorge Rigman y poco más. Y hoy, no sé, gente, desde ministros al secretario general de las Naciones Unidas, están hablando de esto. Esto es un cambio rápido. En 2 décadas se ha transformado la conversación pública de manera muy importante. Igual todavía vamos despacio. Sí, y tarde, despacio y tarde. Sí. Hablando de la transformación, y ya lo hemos mencionado más de una vez, utilizas la teoría U. Y yo, claro, dices en un momento la teoría U, que no es una teoría, ¿no? Y, y claro, yo me apunté teoría o método, ¿no? Podríamos hablar más de método, porque al final es, como tú lo explicas, es una bajada de
de esa concepción ya formada, ideal de las cosas, bajar al mundo, bajar al fango, encontrarse ahí con el mundo y después volver a subir, ¿no? Esa direccionalidad de la U. Te quería preguntar también por, aparte de esto, si podemos hablar más propiamente de método, los puntos de conexión también con Thoreau y con Marx, porque en Marx sí que también existe esa direccionalidad en cuanto a las condiciones materiales, ¿no? Ujú. Sí, bueno, como he dicho antes, igual no me voy a extender demasiado en Marx, son contemporáneos, tienen los mismos problemas, pero lo abordan de manera distintas, ¿no? El Thoreau de una manera igual más pequeñita, más individualista, pero no anticomunitaria, porque él quiere hacer pequeñas comunidades también, aunque sean eso, pues el grupo de personas que puede entrar en esa casita, 3, 4, 5. Para Thoreau, con 3, 4, 5 personas puedes cambiar el mundo. Marx lo concibe en otros términos, quiere hacer una internacional y articular el movimiento obrero, ¿de acuerdo? No son enfoques antitéticos, yo creo que pueden ser complementarios. A mí el de Thoreau me parece que es un enfoque como más contemporáneo en el sentido que funciona un poco como por composición dentro de una red, ¿no? En el cual cada grupo de 4 o 5 personas es autónomo, pero puede estar articulado con otros nodos en esa red, ¿no? Y esto, bueno, teóricos del cambio social, no sé, o activistas como Tony Negri o Michael Hart también hablan un poco de esto, ¿no? De la red de redes, ¿no? De articular una multiplicidad de movimientos, ¿no? Y que sea precisamente eso, la multitud la que sea la protagonista del cambio, pero una multitud que no tiene una cabeza, que no tiene un comité central, por así decirlo, ¿no? Bueno, es una manera de entender el cambio social distinta y yo creo que encaja mucho con esta idea de la transformación de la teoría U, que efectivamente no es una teoría, sino más bien un conjunto de prácticas, de narraciones, una manera de entender la transformación, pero que es muy sugestiva y que te proporciona un poco pues como agarraderos y pistas, ¿no? Y al mismo tiempo también una comunidad, porque estas prácticas de la teoría U, pues bueno, te puedes juntar con gente en tu ciudad, prácticamente en cualquier gran ciudad hay gente que hace esto y hay toda una red a lo largo de todo el mundo. Es fácil encontrarlo y hay programas de formación, algunos en el MIT en este momento. Todos los años hay como 16.000 personas que hacen este curso online de formación básica, ¿no? Entonces es como una manera que es como muy personal y al mismo tiempo formas parte de una red global que no te impone ningún objetivo porque, un poco como Thoreau, la idea es que cada uno descubra cuál es su objetivo, cuál es su punto de palanca para transformar y cuál es su brecha, la brecha que quiere salvar, ¿no? La brecha que quiere atravesar, ¿no? Entonces, a mí me parece que es como una especie de marco conceptual muy potente y que cuando descubrí que además podía trazarse un poco su origen intelectual, podía remontarse hasta Thoreau, pues me pareció, joder, claro, pues ya está, por eso me interesa tanto, ¿no? Así que me sentí como muy en casa, ¿no? Inmediatamente. Hablando ya más concretamente de Thoreau, tú en este libro expones bueno, y en tus textos y en todo lo que haces, expones a un Thoreau muy empírico, muy práctico. Aquí, por ejemplo, haces mucho hincapié en la centralidad de las acciones locales, en su compromiso comunitario. ¿Suelen notar que hay choques o cómo notas que puede haber choques entre tu interpretación y las de otros lectores y especialistas y académicos que se dedican a este autor? Sí, ahí he querido llevar la contraria y creo que lo llevo haciendo desde que empecé a leerle y a escribir sobre él, ¿no? En parte porque creo que esa es el Thoreau que estando ahí, pues siempre ha quedado un poco fuera del foco, ¿no? Es la parte, el punto ciego, ¿no? Entonces igual a veces lo he subrayado demasiado o lo he forzado, pero como un poco en la
en la opinión pública, en lo que la gente más conoce sobre Zoro a nivel de artículos de prensa o a nivel un poco de culturilla general, es precisamente el tipo ermitaño, solitario, antisocial, que se va a la cárcel, que se construye una casa y vive en ella. Me parece que necesitaba contrarrestar ese relato con un relato de un Zoro como más familiar, más doméstico, más amigo de sus amigos y más relacional, ¿no? Los dos están ahí, es un tipo que contiene multitudes y contiene contradicciones, como todos, y además, como no es un filósofo profesional, pues no tiene por qué ser sistemático ni coherente, ¿no? Entonces, pues, bueno, tiene días más comunitarios y menos comunitarios, pero no verlo me parece empobrecedor y peligroso. Sí, no, totalmente. Además, además yo también muchas veces sigo esas líneas, o sea que entiendo completamente, completamente a lo que te refieres. Eh, hay un elemento en Zuró que es la tensión entre el individuo, entre lo individual y lo comunitario, que trabajas mucho, que has comentado. Está tan separado como puede parecer. Además, algunos lectores, ¿no? de Zuro, y a mí me pasa que me lo dicen, que era muy individualista o que era un solitario, ¿no? Hemos hablado del mito de que estaba solo en la cabaña, ¿no? ¿Está tan separado lo individual y lo comunitario en Zuro o no? Bueno, ya hemos comentado un poco que no, pero... Desde sus primeros textos, hay uno que conocerás, ese de Reform and the Reformers, él, un poco también por llevar a la contraria, es muy escéptico acerca de las posibilidades de solucionar los problemas únicamente mediante la ingeniería social, ¿no? Era escéptico con respecto a ciertos experimentos comunitarios que se estaban haciendo y que fueron un desastre. Él es un tipo que, como tú has dicho, pues desciende mucho a tierra y puede ser muy científico y sabe que ahí hay una base material y que no basta con tener ideas bonitas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, y él ante eso lo que dice es, no, hay que empezar con uno mismo, hay que trabajar, y esto también lo encuentro en teoría U, ¿no? O sea, depende mucho de cómo llegues tú a la reunión, cómo llegues tú al trabajo, cómo llegues tú a tu familia, y ese trabajo no te lo puede quitar nadie, ni el partido, ni el Estado, ni el mercado, ni Bill Gates, ni Elon Musk. Este es o sea, explorar y conocerse a uno mismo, esto también es, no sé, es como muy filosófico desde el principio, ¿no? No hay ningún atajo, ¿no? Entonces, y eso requiere pues un viaje también de autoconocimiento, de visitar el lado oscuro. Bueno, yo utilizo la imagen del bosque, ¿no? De llegar al claro del bosque y ahí recibir a gente y dejarla ir, ¿no? Es una imagen de Lawrence, de D.H. Lawrence. Entonces, ahí hay un trabajo que es cultural, que es, bueno, psicológico también, y por ahí hay que pasar. Y al mismo tiempo transformar también la realidad externa, porque siempre lo estamos haciendo, siempre estamos impactando en el mundo, incluso cuando no lo queremos reconocer. Entonces esa tensión yo creo que se resuelve en la práctica entre lo individual y lo comunitario y sin atajos, ¿no? Por eso el libro no ofrece soluciones. Entre la contracubierta, con la mejor voluntad, pues la editorial habla de soluciones, ¿no? Yo soluciones no tengo, no vendo. Lo que cuento es un viaje, y ese es el viaje de Zoro, es el viaje que propone Otto Scharmer, que es un viaje que pasa por pues, crear comunidades o cultivar comunidades, por encontrar nuestros puntos ciegos, por acoger lo extraño, por dejar ir ciertas cosas, por dejar venir cosas nuevas, luchar contra todo lo que se opone a eso, porque hay inercias poderosísimas e intereses creados poderosísimos en que no cambien las cosas, porque el statu quo beneficia a ciertos elementos, ¿no? Y encontrar nuevas maneras de pensar todo esto, ¿no? Entonces es un viaje en el cual pues, vamos cultivando ciertas capacidades, ¿no? Que son lo que yo llamo esas 6 capacidades que generan una metacapacidad transformadora. Y eso es un poco
el, el armazón de todo el libro. Lo digo ya por un poco por ir cerrando, porque Sí, me sí. parece que estamos abusando un poco de... Bueno, mm, lo que tú veas, lo que tú Y veas. tenéis, y creo haber oído que necesitáis también un poco de tiempo para hacer algunas No, funciones habituales en vuestro club. no hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. Eh, yo tenía la última pregunta, y es una pregunta un poco para, para meter el dedo en, en el propio concepto del libro. Y es que si consideras que Thoreau podemos hablar de él como el padre del ecologismo actual, o si han cambiado la situación tanto, las ideas, las preocupaciones, si todavía puede arrojar algún tipo de camino de solución, o ya hay que buscar algo más allá y no solamente la propuesta de Walden, por ejemplo. Yo creo que sí, no es automático porque es un tipo que escribió durante 25 años, escribió un montón y hay un poco de todo, pero hay fragmentos que a mí me siguen pareciendo completamente contemporáneos y necesarios de rescatar, y sobre todo en ese aspecto tan relacional que él tiene y tan... ojo que estamos en el siglo XIX, pero un pensador tan no antropocéntrico como Thoreau, que lo es, bueno, todavía estamos por detrás de él en muchos aspectos, ¿no? Y tan consciente de los procesos naturales, tan inserto en ellos. A mí me parece que sigue siendo una de las fuentes de inspiración de muchas cosas, también de mucho activismo, por supuesto no lo hemos dicho, pero también es el padre del concepto de desobediencia civil. Eh, Así que yo creo que sí, la palabra ecología todavía no estaba creada. Cuando Thoreau estaba vivo, fue un poco posterior, él no la pudo utilizar, pero él, el primer capítulo de su libro Walden se llama Economía, y ese oikos, pues es la casa, ¿no? Y de ahí, pues un poco mi obsesión con las casas, ¿no? En estos libros, ¿no? Es como habitar la casa común, el planeta, y eso es el planteamiento de todo el pensamiento sistémico y ecológico, ¿no? Así que yo creo que sí, yo creo que tenemos Thoreau para rato, y espero que haya más interpretaciones de Thoreau en castellano y más discusión, y podamos discutir este libro también, pues para criticarlo, ¿no? O sea, así que yo termino, pues eso, invitándoos a leerlo y hacer cosas con él. No es un libro que quiere servir para hacer cosas con él, ¿eh? Para leer otras cosas, empezando por Sí. Walden, claro, pero no solo para leer, sino también para hacer. Además es un libro cortito, manejable, que uno se lo puede llevar consigo a cualquier lado, ¿no? Puedes hacer cosas mientras lees algún capítulo, o sea que tampoco hay excusa. Tampoco hay que encerrarse en un salón o en una biblioteca para disfrutar de sus páginas. Es un libro que tiene arte, además, no lo voy a spoilear, pero hay Mm, aquí hay dos casas, ¿eh? Una es la que está sí, sí. en la portada del libro, pero la otra casa no voy a decir cuál es, pero es una casa real. Y bueno, en el libro cuento un poco la historia de estas ilustraciones. Es algo muy bonito que me sucedió. Eh, en Vitoria, hace un par de años, se hizo una exposición centrada en Walden, en el cual los artistas leían el libro y luego pintaban lo que les daba la gana, ¿no? Y este cuadro fue uno de ellos, y yo cuando la visité, pues pude hablar con el artista y de ahí pues ha acabado en las páginas y en la cubierta de este libro, ¿no? Para mí es una historia bonita porque también habla un poco de ese carácter multimedia o transmedia de estas historias que contamos en Casa de Cambios. Pues Antonio, muchas gracias por estar aquí. Me ha encantado el libro, me ha encantado poder hacer esta presentación, que estés aquí. Me ha encantado todo, estoy encantadísimo. Yo también, Muchas gracias. gracias. Gracias a toda la gente que os habéis reunido aquí, y especialmente a ti, Diego, pues por ser hospitalario, ¿no? Por ser el landlord de esta tarde aquí. Sí, sí. Hasta cuando queráis. Venga, hasta la próxima. Adiós.